La ascensión de Jesucristo a los cielos. La noche anterior a su gloriosa ascensión he visto a Jesús con su Santísima Madre y los 11 en la sala interior del cenáculo. Los discípulos y las santas mujeres oraban en las salas laterales. En la sala estaba la mesa de la última cena con los panes de Pascua y el cáliz, debajo de la lámpara encendida. Los apóstoles estaban con sus vestiduras de fiesta. María Santísima estaba frente a Jesús, el cual consagró pan y vino como lo hizo el Jueves Santo. El Santo Sacramento lo he visto entrar en las bocas de los apóstoles como un cuerpo resplandeciente y las palabras de la consagración las vi como rayos rojos entrar en el contenido del cáliz. En estos últimos días, Magdalena, Marta y María Cleofás habían recibido la comunión. Hacia la mañana se recitaron los maitines, bajo la lámpara, con la solemnidad de costumbre. Jesús volvió a dar la potestad a Pedro sobre los demás, cubriéndolo de nuevo con aquel manto o capa adornada y repitiendo lo que había dicho a la orilla del lago y en la aparición sobre la montaña de Galilea. También los instruyó sobre el modo de dar el bautismo y de bendecir el agua. Durante los maitines y la enseñanza de Jesús he visto a 17 de los discípulos más adeptos que escuchaban detrás de María Santísima. Antes que abandonasen la casa, Jesús presentó a María Santísima como madre de ellos, intercesora y medianera. Luego dio la bendición a Pedro y a los demás, que la recibieron con profunda reverencia. En ese momento vi a María con un manto azul celeste y la corona, ser elevada sobre el trono. Era una imagen de su grandeza y dignidad, la Reina de la Misericordia. Cuando clareaba Jesús salió del cenáculo con los 11, María lo siguió muy de cerca, y el grupo restante a corta distancia. Atravesaron las calles de Jerusalén, todo era silencio y quietud. La población estaba entregada al sueño. Jesús se ponía cada vez más apremiante y serio en su modo y en sus palabras. En la tarde de ayer me pareció más asequible y compasivo en sus palabras. Yo conocía bien el camino que harían, el mismo del Domingo de Ramos, y sentía que Jesús tomaba esos senderos para grabar mejor en las memorias sus exhortaciones y sus instrucciones, señalando donde se habían cumplido las profecías y sus palabras. En cada lugar donde había tenido lugar una escena de su pasión, se detenía un momento y les mostraba el cumplimiento de las palabras proféticas y las palabras de promesas, explicando el significado de cada lugar. En los lugares donde los judíos habían puesto obstáculos al paso, con fosos cavados, piedras y otros impedimentos, mandó Jesús a sus discípulos que le precediesen y quitasen esos impedimentos, cosa que ellos hicieron con presteza. Luego dejaron pasar a Jesús, se inclinaron en su presencia y ocuparon el lugar anterior detrás de los apóstoles. Delante de la puerta que llevaba al monte Calvario, se desvió del camino hacia un lugar ameno de árboles, que era de oración, como había varios en Jerusalén. Aquí se sentó Jesús en medio de ellos y los instruyó, consolándolos de su próxima partida. Mientras tanto se hizo de día y los apóstoles recobraron ánimo pareciéndoles que no los dejaría tan pronto. Vinieron entre tanto nuevos discípulos, todos hombres, no había mujeres entre los nuevos. Jesús retomó el camino del Calvario pero no llegó hasta él, sino que, rodeando la ciudad, se dirigió al huerto de los olivos. También en este camino había obstáculos puestos por la malicia de los judíos, los discípulos removieron esos impedimentos. Los instrumentos para el trabajo los encontraban en los huertos y jardines que allí abundan. Recuerdo las palas redondeadas que me recordaban nuestras palas de panaderos. En el huerto de los olivos se detuvo Jesús con los suyos en un lugar ameno y fresco cubierto de hermosa hierba. Me maravillo de que aquí no hayan hecho desperfectos. La muchedumbre de los discípulos de Jesús se hizo aquí tan numerosa que ya no pude contarla. Jesús habló largamente de tal manera que parecía dar punto final a sus palabras. Ellos lo escuchaban persuadidos de que se acercaba la hora de la despedida, pero no creían que el tiempo pasara tan pronto. El sol ya estaba más alto, más apartado del horizonte. No sé si lo que digo es lo cierto,
En ese país me parece que el sol no sube tanto como entre nosotros, me parece como si estuviera más cerca de nosotros. No lo veo como aquí, pequeña esfera que se levanta, lo veo allá con más brillo, y sus rayos no son tan finos, sino son anchos rayos de luz. Estuvieron aquí como una hora. En Jerusalén todo revivía y se admiraban de la muchedumbre que veían alrededor del huerto de los olivos. De la ciudad también comenzaban a afluir gentes hacia el huerto, eran de las que el domingo de Ramos lo habían recibido en triunfo. En las calles estrechas de la ciudad se amontonaba la gente, solo en torno del huerto había claros. Jesús se dirigió hacia Getsemaní y del huerto subió al monte de los olivos. El camino por donde fue tomado preso no lo recorrió. La muchedumbre le seguía por diversos senderos, algunos atravesando los vallados y los cercos de los jardines. Jesús aparecía cada vez más resplandeciente, sus pasos eran más apresurados. Los discípulos lo seguían a veces sin lograr alcanzarlo. Cuando llegó a la cima del monte, resplandecía como un sol con luz gélida y blanca. Desde el cielo descendió un cerco de luz, que formó como un arco iris de varios colores. Los espectadores lo contemplaban como deslumbrados. Jesús brillaba más vivamente que la gloria que lo envolvía. Jesús púsose la mano izquierda sobre el pecho y con la mano derecha bendijo, volviéndose a todos lados, al mundo entero. La muchedumbre permaneció en silencio, los he visto a todos bendecidos. Jesús no bendecía como los rabinos, con la palma de la mano, sino como lo hacen los obispos actualmente. He sentido la bendición sobre todo el mundo con gran regocijo. Desde ese momento la luz que descendía del cielo se unió con el resplandor de Jesús, y he visto el brillo de su cabeza como fundirse en una luz con la del cielo y desaparecer en lo alto de los cielos. Parecía como si un sol entrara en otro sol, una llama en otra llama, un rayo flotara en una llama, como si se mirase el sol en pleno día, pero la luz era más brillante y más blanca. El día parecía nublado al lado de esa luz sobrenatural. Cuando ya no pude ver más su cabeza resplandeciente, seguí viendo sus pies, hasta que desapareció completamente dentro de la gran luz y resplandor. Innumerables almas he visto venir y entrar dentro de ese resplandor del Señor y desaparecer luego con él. No puedo decir que lo haya visto desaparecer empequeñeciéndose a nuestros ojos a la distancia, sino que desapareció de entre la luz que lo circundaba desde arriba. Desde esa nube luminosa descendió un rocío de luz sobre todos los presentes. Cuando ya no pudieron ver más ese resplandor, les sobrecogió a todos un gran temor y una gran admiración. Los apóstoles y discípulos que estaban más cerca de él, no pudiendo ya soportar tanta luz, quedaron como cegados, y miraban hacia abajo, y muchos se echaron de cara a tierra. María Santísima estaba detrás, junto a ellos, y miraba tranquila hacia arriba. Después de unos momentos y cuando la luz había disminuido algo, miraron todos, en gran silencio y con diversos sentimientos, hacia la nube luminosa que siguióse viendo largo tiempo. Yo he visto dentro de esta nube dos figuras resplandecientes, al principio pequeñas, luego agrandándose, descender hacia la muchedumbre, con blancas y largas vestiduras y báculos en la mano, al modo de los profetas. Hablaron a los presentes, su voz era como de trompeta y creo que deben haberlos oído en Jerusalén. No se movían, estaban rectos, inmóviles, y dijeron, varones de Galilea, que estáis aquí mirando hacia el cielo. Este Jesús que fue arrebatado de vosotros a los cielos, vendrá, como lo habéis visto subir a los cielos. Después de estas palabras desaparecieron los ángeles, pero el resplandor continuó por algún tiempo hasta que se disipó, como se oscurece el día con la noche. Ahora están los apóstoles como fuera de sí, ahora comprenden lo que les aconteció, Jesús se había apartado de ellos para subir a su Padre Celestial. Entonces muchos se echaron a tierra, llenos de dolor y confusión. Cuando el resplandor se desvaneció, los demás se agruparon en torno de ellos. Se formaron varios grupos, las santas mujeres también se acercaron. Deliberaron allí, conferenciaron, a veces miraban a lo alto de los cielos.
Después se dirigieron los apóstoles al cenáculo y las santas mujeres los siguieron. Unos lloraban como niños, otros estaban muy conmovidos. María Santísima, Pedro y Juan estaban tranquilos, y se mostraban más consolados. Pero he visto también entre la muchedumbre algunos que no mostraban conmoción, estaban dudosos, incrédulos y se alejaron de allí. En la cima del monte había una piedra. Jesús había estado sobre ella, desde allí habló y bendijo, antes que el resplandor lo envolviese. La marca de sus sagrados pies quedó impresa en esa piedra, y sobre otra se veía la huella de una mano de María. Había pasado el mediodía cuando los presentes se desparramaron y se alejaron. Cuando los apóstoles y los discípulos se encontraron solos, sintiéronse como desamparados, y se inquietaron. Consoláronse, empero, ante la presencia tranquila y suave de la Virgen María, comprendieron que era, según las palabras de Jesús, su consoladora, su madre y su intercesora, y recobraron la paz y la confianza. En Jerusalén he visto, entre los judíos, un sentimiento de temor y de espanto. He visto cerrarse varias puertas y ventanas y en otros puntos reunirse los judíos. En los días anteriores experimentaban cierta inquietud y temor, hoy especialmente se sentían embargados de terror. En los siguientes días he visto a los apóstoles reunidos con la Virgen en la sala del cenáculo. Después de la última cena con el Señor, vi siempre a María frente a Pedro, que ocupaba el lugar de Jesús, tanto en la oración como en las comidas. Yo sentía que ahora María adquiría mayor importancia para los apóstoles y representaba a la iglesia de los fieles. Los apóstoles se mantenían más retirados. No veía a ninguno de los otros grupos de creyentes entrar con ellos en la sala del cenáculo. Se mantenían más precavidos por las persecuciones de los judíos, con mayor orden y retiro en la oración. Los discípulos, en cambio, se reúnen en las salas abiertas del cenáculo, van y vienen, entran y salen más libremente, muchos de ellos visitan de noche los caminos por donde anduvo Jesús durante su apostolado y su pasión. Para la elección del apóstol Matías he visto a Pedro en el cenáculo revestido con su capa en medio del coro de los discípulos, que estaban de pie en las salas laterales abiertas. Pedro propuso a José Barsabás y a Matías, que estaban entre los más adeptos discípulos de Jesús. Entre los reunidos había varios que deseaban ser elegidos en lugar del traidor Judas. Estos dos, en cambio, no habían pensado en ello ni tenían deseos de ser elegidos. Al día siguiente echaron la suerte, mientras ellos estaban ausentes. Cuando la suerte cayó sobre Matías, fue uno a la sala de los discípulos reunidos a buscar al nuevo apóstol.